Bueno, buenas tardes para toda la audiencia de la radio 89.9. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estamos? Contentos. Hoy todo el país está contento. Por dos cosas. Sí. Porque estamos haciendo lo que nos gusta, que es el programa que se llama HDH. Exactamente. Hablemos de historia. Y por lo de Argentina ayer, ¿no? Qué gran triunfo, ¿eh? Yo le decía a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? El próximo partido me voy a conectar en el minuto 80 porque los goles argentinos vienen a partir de ese momento. Ayer en el minuto 85 el primer gol y en el minuto 92 el segundo gol. Bueno, pero guarda que más allá de los goles hubieron 3 tiros en el palo, hubieron 3 atajadas del arquero fenomenal y 2 o 3 tiros que pasaron a 10 centímetros del arco. O sea, Argentina jugó bien. Y merecíamos ganar, pero sin lugar a duda. Aparte, bueno, sabemos que no era un partido más. Si bien Scaloni dijo esto es un partido de fútbol, en la Argentina todos sabíamos que era un partido muy especial. Y no vamos a meternos en la guerra de Malvinas. No. Pero eso de que el gol de Maradona vengó la guerra de Malvinas es la estupidez más grande que escuché. Exactamente. Hasta una falta de respeto a gente que ofrendó la vida, ¿no? Sí. No vamos a meternos en eso, pero sí la patria también es el fútbol. Exacto, y tiene un condimento especial porque, bueno, la gente, todos nos deshogamos, pudimos cantar los goles argentinos, felices de haber pasado a la final. España tiene un buen equipo también, ¿eh? Bueno, España, yo no sé mucho de fútbol, tampoco sé de historia, hablo de puro bocón, pero España para mí le planteó tan bien a Francia el partido porque lo ahogó. Claro, ellos se conocen. Vos no te olvides que para ellos taparlo a Mbappé es algo que lo hacen todos los domingos. Sí, aparte habían jugado la Copa Europa hace un año atrás. También taparlo a Messi lo hacen todos los domingos. También lo conocen a Messi, guarda. Sí. España planteó el partido como un partido de ajedrez donde aguantó magistralmente. Distinto fue Inglaterra, porque Inglaterra le quiere aguantar a la Argentina y Argentina lo encerró en el área. Sí. En el segundo tiempo no cruzó la mitad de la cancha Inglaterra. Aparte el equipo argentino atacaba por derecha, por el centro, por izquierda, o sea, unas ganas terrible. Bueno, debo contarte alguna diferencia que noté como espectador con Argentina de años anteriores. Esta vez Argentina tiene con qué, empezamos por ahí, tiene grandes jugadores, no solo Messi, tiene grandes jugadores, tiene goleadores que hacen goles. Exacto. Aquí y en cualquier liga en la que juegan, y tienen ganas de ganar. Argentina ayer jugó como jugaba Brasil en los 90, ¿te acordás? Sí. Cuando pasaba la mitad de la cancha era tuya, mía, centro, pum, claro, al arco. Exacto. Espectacular, con ganas de ganar. Otras argentinas de otros mundiales, con Batistuta, con el Piojo López, con gente también experimentada, es como que le faltaba esa ganas de ganar que le veo a esta en el mundial pasado y en este mundial, ¿no? Bueno, hasta el día martes que jugó España con Francia, para mí el gran cuco era Francia. Sin duda. Pero España le planteó un juego muy inteligente. Sin duda. Hizo el típico tiki-tiki que se creó en el Barcelona y lo terminaron paseando. Sí. Es más, Mbappé hasta terminó pegándole al arquero español. Sí. Una impotencia desguazado, terrible. Sí. Así que bueno. Ahora, yo creo que ganarle a Inglaterra en una semifinal de un mundial, una vez que venís perdiendo 1-0, y en el minuto 85, 86. Solo un equipo como Argentina. Sí. No te digo solo Argentina, pero sí te digo solo un equipo como Argentina. Sí. Así que bueno, un gran gusto. Fuimos con mi esposa un poco ahí hasta la Avenida Libertad a ver el espectáculo. Y bueno, era una marea humana que iba y que venía. Terrible. Vos ves que la gente tiene esa necesidad de salir a expresarlo, de cantar, de unirse,
Y bueno, más allá de la grieta que todos vemos No, en en el esto país, no hay grieta. no hay grieta. En En eso, esto no hay gracias grieta. a Dios, no hay grieta. Es más, creo que entre los jóvenes no hay grieta en nada. No, Primero porque son todos pobres. Y a ninguno le alcanza la... Ninguno puede soñar como soñamos nosotros en tener la casa propia y un auto 0 kilómetros. está complicado el tema. Ninguno de nuestros hijos puede soñarlo. Así que ellos no tienen grieta. Tienen un gran problema que están buscando quien lo solucione, ¿no? Sí. Problema en el cual los metimos nosotros. O sea, nuestra generación Les dejó el... le dejó la papa caliente a estos chicos que hoy tratan de resolverla como pueden. Sí, ¿Sí? Pero entre ellos no hay grieta. sí. Sinceramente, y se notó ayer en el festejo, la vez pasada, y lo noto siempre. Yo siempre observo los jóvenes, ellos no tienen grieta. La grieta la tenemos nosotros. Claro, los de la generación Los anterior. fanáticos estúpidos que nos peleamos, y cuando aquellas personas por las que nos peleamos se juntan y negocian. Exacto. Vos sabés que un dato gracioso. Tengo unos vecinos ahí por calle Rivadavia que evidentemente el sistema de televisión de ellos es 3 segundos antes que el mío. Sí. Entonces cuando ellos gritan el gol, yo ya sé que viene el gol. Porque me dice, Cinta, ¿qué pasó de gol? En el nuestro todavía no, le digo, pero viene el gol porque ya lo escuché a los vecinos. Y vos sabés que es 3 segundos antes, porque lo viví primero con el primer gol y con el segundo, cuando yo veo que Messi se tira hacia la... Porque el centro lo patea con derecha Messi, ¿eh? Cuando veo que se tira para el fin de la cancha y mete el derechazo, y bueno, ya había escuchado el gol, digo, viene, no sé de quién, pero viene el gol nuestro. Vos sabés que ese tema de atrasar o adelantar No, debe ser el sistema, está programado porque en una época la gente miraba por televisión y le escuchaba el relato a Víctor Hugo Morales por la radio. Claro, dejaba el televisor en silencio y escuchaba la radio. Y resulta ser que eso. el tema de la propaganda televisiva se complicaba. Claro. Con lo caro que significa y los millones que significan. Entonces atrasaron a los efectos de que la gente no pueda combinar. Yo le escuchaba a Víctor Hugo, pero otros le escuchaban a otros relatores, seguramente. María Muñoz en su época, etcétera. Entonces se hizo ese sistema para que la gente o escuche la radio o mire la televisión. Bueno, que por supuesto mira la televisión. Bueno, los vecinos míos ahí por Rivadavia tienen 3 segundos antes que mi televisor y ellos ya gritan el gol. Así que bueno, cuando veo la jugada digo, acá viene el gol. No sé de quién, pero viene el gol nuestro. Bueno, lo último que te cuento, por lo menos de mi parte, que yo vi sin saber mucho de fútbol, es que cuando Messi tira el centro, si vos ves bien la jugada, a su izquierda tiene 2 ingleses. Sí, que salen a marcarlo. Y en el borde del área chica quedaban 2 ingleses más juntos. Exacto. Por la duda. O sea, y el arquero le robó a Inglaterra 4 jugadores. O sea, el que juega contra un equipo donde juegue un Zidane, un Maradona, un Messi, un Beckenbauer, un Cruyff o gente de ese talento, que no los hay hoy salvo Messi. Muy pocos, juega con 10 o juega con 9. Porque tenés que dedicar 2 jugadores para marcar a estos tipos. Sí, para frenarlo. Bueno, eso te cuento que se le va a acabar a Argentina en el próximo Mundial también. Es una suerte que ojalá que aparezca un nuevo... Pero aquí es una buena cuna de jugadores. Sí, señor. Sí, no. Bueno, perdón, Argentina es una cuna de genios. Sí, pero la prueba está que juegan en las mejores ligas de Europa, que hoy, fíjate vos, entre los 4 semifinalistas, 3 son europeos. Y volviendo a la historia, estos días se ha visto por televisión reportajes viejos que han pasado por el tema Favaloro. También, vamos a hablar un poquito hoy del tema. Un argentino que le dio la vida a millones de personas a través del bypass. Y que no fue egoísta en cuanto a los patentamientos y demás, se lo dio al mundo. Al mundo. Exacto. Hablamos del Papa, hablamos de Maradona, hablamos de Messi, hablamos de Fangio, hablamos del Luar, hablamos de Borges, hablamos de Irigoyen,
hablamos de Perón, hablamos de qué sé yo, Quinquela Martín en el arte, o sea, gente que se ha destacado. Argentina ha tenido Leluar, etcétera. Argentina es una cuna de genios, porque es un país donde la genialidad no solo está permitida por la población, sino que estamos esperando que aparezca un genio. Exactamente. Capaz por eso nos va así también, estamos esperando un genio en vez de hacer lo que tenemos que hacer. Pero lo cierto es que esperamos un genio que nos salve. Sí. Ojalá que aparezca un Messi de la política. Aparece alguno, bueno, sería lo máximo, ¿no? Sería lo que máximo. nos una a todos. Exactamente. Porque fíjate que así como unió el pueblo argentino, que como vos bien dijiste, no hubo ninguna grieta. No hubo ninguna grieta. Claro. Ni en este mundial pasado. Claro. Te cuento, por eso que decías. Fíjate que Maradona era un líder que peleaba contra la FIFA, contra la AFA, contra la FUFA, contra todo el mundo. Contra todo el mundo y hasta con él mismo. De hecho, peleaba contra él mismo. Fue la batalla que perdió. Pobrecito, fue la batalla que perdió. Sin embargo, Messi es un ídolo que integra, medio que no sobresale. Sí, sí. Él es el conductor de este seleccionado y no sobresale y no se nota, no excluye a nadie. Ojalá que aparezca un Messi así en la política. Exactamente. Sinceramente, también ¿no? Me gustó el acto de rebeldía que mostró Gio Lo Celso, al final del partido, ya había terminado, cuando pone la bandera que las Malvinas son argentinas, porque venía toda una cantinela de que no llevaran insignias de Malvinas y demás, y bueno, una vez que terminó el partido, ya con los resultados puestos, Gio Lo Celso saca la bandera que después se hacen eco los otros jugadores. Claro, vos sabés que... Y esos actos de rebeldía también son aplaudibles. Por supuesto, porque aparte siempre los argentinos hicieron eso. Yo me da no sé qué apoyar eso que hizo Lo Celso, porque del corazón me sale apoyarlo. Pero digo, bueno, salió bien, porque tampoco hubiera querido un enfrentamiento. No, si hubiese sido antes del partido, y empujones, lo sancionaban y lo hubiesen con argentinos sacado, presos y heridos, etcétera, por una causa que, en fin, bueno, hermoso partido, ¿no? Ojalá que el domingo sigamos así. ¿Qué pensás que puede pasar el domingo? Y bueno, es fútbol, pero son dos potencias, ¿eh? Y fíjate vos cómo la FIFA había dispuesto la finalísima entre el campeón de Europa y el campeón de América, España y Argentina, que no se dio por el tema de la guerra en Medio Oriente, de la guerra de Rusia con Ucrania y demás, no se dio, pero finalmente se va a dar este domingo, aparte de la final del Mundial, esa finalísima que estaba prevista, ¿eh? Así que bueno, ojalá que nos vaya bien. Viste que nosotros hablamos siempre en nuestro programa de que las guerras antes, en la época de la independencia, se ganaban con logística, pero sobre todo se ganaban con coraje. Con mucho coraje. En las Malvinas se notó que se ganó con tecnología. Pobrecito, nuestros soldados, pobrecito. Sí, 649 muertos. Terrible. Peleando contra misiles aire-aire que disparaban desde cualquier posición. Contra las miras esas de calor y demás. Etcétera. Ahora, con las luces de noche, exacto, con los calentadores que tenían debajo de sus chalecos para no pasar frío, burka, para poder moverse con abrigo liviano con 30 grados bajo cero, ¿no? Pero lo que te voy a contar te puede sorprender. Anteayer vi un noticiero en La Nación Más, donde participa Rucauf. Hace como un sabelotuto, que de hecho es un tipo instruidísimo, informadísimo. Fue un gran político, ¿no? Yo no lo voté cuando se presentó en aquella época, pero fue un gran político. Un político honesto también, vamos a convenir. Y resulta ser que cuenta de que en la guerra del Golfo, hace 5 o 6 días atrás, los iraníes tiraron 450 drones contra un portaaviones norteamericano. Escuchá esto, por favor. A los 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos, escucharon las explosiones. Todas juntas, una gran explosión. Y comenzaron a festejar que le habían acertado al portaaviones.
y en verdad sus drones se estrellaron contra una pared magnética a 2 kilómetros del portaaviones que había puesto Estados Unidos. La tecnología. La tecnología. Así nomás de simple, volver a recuperar nuestra Malvinas por la fuerza. No, directamente es un sueño imposible para nosotros. Si queda una vía, es la vía diplomática y negociar. Pero bueno. Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy, Javier, amigo? Bueno, el jueves pasado, 9 de julio, que disfrutamos del feriado, no hubo radio, porque bueno, también el feriado es para todos, ¿no? Así que nos había quedado la fundación de Oberá y nos había quedado la asamblea de 1816, que es la libertad de la expresión de libertad de la República Argentina. ¿Te referías a la asamblea de Tucumán? De Tucumán, la Casa de Tucumán, sí, el Congreso de Tucumán, 1816. Bueno, pero en Oberá, el 9 de julio de 1928, que se cumplieron ahora 98 años, y en un par de años más tenemos el centenario, que ya hay una comisión que estuve viendo que preside el intendente, para preparar esa fiesta del centenario de la ciudad. En eso tampoco va a haber grieta. No, tampoco tiene que haberlo. Y eso nos va demostrando que la grieta no es necesaria, es hasta perjudicial. Sí. Bueno, te cuento, a título anecdótico, que el acta de la fundación de la ciudad de Oberá se hizo bajo unos árboles, en donde había estado presidida, porque en esa época también tampoco era provincia, era territorio nacional. Misiones era un territorio nacional. Misiones no era provincia. No era provincia todavía, no. Y bueno, con gran presencia de colonos, de inmigrantes. Recordemos que las primeras oleadas de inmigrantes que llegan a estas tierras, que después fue Oberá, porque al principio era Yerbal Viejo, muchas vinieron de Suecia, después se fueron sumando de otros países. Ucranianos, alemanes, polacos, etcétera, italianos, españoles, después se fueron sumando, pero las primeras oleadas fueron suecos. Y había... Sí. Estamos hablando de la fundación de Oberá en el año 1928. Claro, pero antes de esa fecha, antes de 1928, estaba Yerbal Viejo. Sí, señor. Donde venían los inmigrantes que muchos venían, que habían venido de Europa a Brasil, se habían instalado en el sur de Brasil, pero por distintos motivos no se hallaron, no se encontraron. Sí, aparte su padre quedó en Brasil y él buscando tierra. Claro, y caminando vinieron para acá. Exactamente lo que vos decís es así, buscando tierras, porque el gobierno nacional daba lo que era la famosa chacra, que eran 25 hectáreas a aquellos inmigrantes o que llegaban al puerto de Buenos Aires o que venían ingresando por los otros pasos fronterizos, le daban las 25 hectáreas de la chacra para que una familia pudiera mantenerse. Te dije lo de buscando tierra porque yo viví en San Vicente muchos años. Y cuando yo fui a San Vicente a trabajar, era todo camino de tierra. Claro. Y hoy en la ciudad, terrible. Pujante. ¿No? Pero bueno, tengo mis amigos todos allá, y parte de la población de San Vicente son hijos de colonos de Florentino Meguino, de Campo Ramón, claro, de Oberá, de los helechos, que han ido a San Vicente en busca de la tierra, porque aquí está la chacra del papá ya mensurada, con título, y no hay espacio. Y el hijo fue a poblar las tierras fiscales, claro, que en aquella época todavía había en San Vicente. Que después el gobierno les reconocía y les daba el título. Ahora ya hay título también, en toda la tierra. Ya está más complicado, ¿no? Exactamente. Pero así fue. Como te decía, habían llegado por el sur de Brasil estas oleadas de pobladores de Suecia, carpinteros, artesanos, campesinos, herreros, todos ellos vinieron con sus familias y se fueron instalando, repito, en lo que en un primer momento fue conocido como Yerbal Viejo. Ya más o menos unas 200 familias, vamos a nombrar algunos de los apellidos de estas familias, como Karlsten, Bengeldorf, Pettersson, Carlsson, Olofsson, que todos de origen sueco. Pero se fueron instalando en nuestra tierra, lo que hoy es la ciudad de Oberá, y como te digo, cada uno traía su oficio, y eso fue multiplicándose. Después llegaron otros inmigrantes más. Y se fueron integrando, ¿no?, a la sociedad. Sí. Como dijo
lo voy a decir irónicamente y con todo respeto. Como dijo nuestro cantante, mi hija más grande con negro escapó. Y nos fuimos mezclando. Claro, ¿y sí? Y hoy Sí. Oberá es la capital del Sí. inmigrante, donde hay segregación de cualquier otro tipo, podrá haber, pero menos de raza. No, 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 no. Acá estamos todos mezclados. Exactamente, exactamente. Por Suerte que, supuesto, que no hay. por supuesto. Y vos sabés que me contaba gente que vino de otros lados para la fiesta del inmigrante, que le llamaba mucho la atención cómo en un parque podían convivir todas esas colectividades, ¿eh? Incluso hasta la colectividad judía, que tiene también su estampo. Sin duda, ahí. sin duda, sin duda. Así que bueno, evidentemente esa humanidad acá afloró. Perdón, no sabía que la colectividad judía existía. No, no como casa, tienen un stand. Ah, correcto. Un stand, no como Pero casa. qué lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acá con nuestro musicalizador Roberto Chamamé Ferreira. Nos anuncian que vamos a la segunda parte del Sí. programa y cerramos esta primera parte. Que a partir de ese 1928, que ya dejó de ser Yerbal Viejo y pasó a ser Oberá, hubo una primera comisión de fomento. Recordemos que en esa época no había un gobierno municipal y mucho menos un consejo deliberante, ¿no? Sí, señor. Eran las famosas comisiones de fomento que tomaban las inquietudes de los vecinos, como por ejemplo abrir las picadas para que la gente pudiese salir, pudiese sacar sus productos de las chacras en carros y buscar, por ejemplo, mercados para poder comercializar. Bueno, esta primera comisión de fomento fue presidida por Domingo Berrondo, Mirá vos. fue el presidente. Después de ahí viene el nombre del Salto Berrondo. Claro, porque esa era una chacra de la familia de Berrondo que después la municipalidad compró para hacer el complejo turístico Salto Berrondo y pertenecía a esta familia. En honor a ese primer presidente de la comisión de fomento, Exacto. de Oberá, se Sí. le puso y también Salto Berrondo. claro, y por las características de que estaba justo sobre la ruta que iba a Posada. Qué bárbaro, ¿no? Estaba también como vicepresidente Adolfo Lindstrom, Familia conocida. muy conocida, como secretario el señor Carlos Ruiz, como tesorero el señor Carlos Peterson, Con familia conocida. también, y como vocal Leo Lutz, que también es una familia de suecos conocidos en nuestra ciudad. Te quería contar que estas sociedades de fomento eran... Fíjate que ahí ya está la mezcla. Sí, 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 sí. Entre todos los apellidos europeos ya hay un Ruiz. Exacto, sí. ¿No es cierto? Sí. Que deberá haber sido de una familia importante también. Sí, posiblemente la madre era sueca y el padre. Ya, ahí ya estábamos todos mezclados. Exacto. Te quería contar que esta primer comisión de fomento, y seguramente las siguientes habrán sido lo mismo, trabajaban ad honorem, es decir, se arremangaban y buscaban el bien común para la población. Nadie lucraba con estos cargos, no había plata acá. Sí, señor. Era más trabajo y más trabajo. Hoy la ciudad de Oberá cuenta con aproximadamente 80.000 habitantes, de acuerdo al último censo. Tengamos en cuenta que también no solamente la ciudad, sino también la zona de expansión que tiene Oberá. Cuenta con universidades nacionales de ingeniería, de arte, de arquitectura, bueno, con toda una industria local, también con la explotación de la yerba mate y del té. Sí, señor. Sí, señor. Con industrias metalúrgicas, sí, señor. Con concesionarias de autos, caminos todos pavimentados en forma espectacular para que justamente hoy el colono sigue reclamando lo mismo que reclamaba en esa época, que yo pueda sacar mis productos de la chacra para poder llevarlos a una feria para comercializar. ¿Sabes que yo personalmente comencé a trabajar en San Vicente, que dependía de la jurisdicción de Oberá, judicialmente hablando, y en el año 1987 el asfalto era en la ruta nada más, y llegaba un poquito más allá de San Vicente, y en el pueblo era todo tierra. Todo tierra. La municipalidad regaba todos los días para que el tránsito de la ciudad no haga inhabitable el lugar. ¿Viste? Se levantaba la polvareda. Terrible, terrible. Y bueno, un día San Vicente comenzó a crecer, pero bueno, yo fui elegido como abogado de la policía
de acá de Oberá, de la Unidad Regional 2, y tuve que trasladarme a vivir a Oberá. Claro. Y vos sabés que no me arrepiento. Yo hice mi vida acá integrado absolutamente, Sin ningún problema. con un montón de amigos, con un montón de... No tuve absolutamente, no te digo que alguno... Bueno, lo que pasa es que el ejercicio de la profesión nuestra es complicado. En el también. silencio no haya pensado, y este que viene de afuera. Claro, bueno, ¿Viste? a mí me pasó lo mismo. Pero bueno, cuando Dios reparte los dones, los reparte como Él quiere. Exacto. Y la cuestión que tuve muchos amigos, tengo muchos amigos, aquí me casé, tuve mis hijos, me separé, me volví a casar. Está bien. Armaste tu vida y tu armé familia. mi vida y mi vida y mi Claro. vejez la pienso pasar acá. Claro. Y si Dios quiere, quiero terminar los últimos días de mi vida acá en esta Oberá. ciudad. No es que yo pienso en irme a vivir a Posadas o volver a San Vicente, Claro. sino que me haría tanto, como dice el misionero, que quisiera terminar mi Quedar vida por acá. en Oberá. Te quería contar también, Javier, ya alejándonos un poquito de ese 1928, que en 1952 se organizó lo que se conoció la primer maratón en Oberá. Fue allá por el día 6 de julio de 1952, una asociación obereña de atletismo se le ocurrió hacer una maratón con fines de integrarse, de que la gente se conozca, de participar, que mejor que un evento deportivo para ir integrarse en una comunidad. Y esta comisión estuvo presidida por el doctor Luis Augusto Derna, que después fue el creador o fundador De la Clínica de la Derna. Clínica Derna, que hasta el día de hoy lleva su nombre. Sí, señor. Bueno, Lo conocí. Exacto. Te contaba que fue una maratón que más o menos en el recorrido de las calles obereñas, que llegaba hasta la ruta 14, más o menos fue entre 5 y 6 kilómetros. Y hubo ganadores en todos esos participantes. Mirá vos. Sí. Tenemos que la maratón concluye en el centro cívico, que ya no es el centro cívico de hoy, el centro cívico que conocimos los que ya llevamos muchos años acá. El centro cívico después se modificó todo. Sí. Bueno, y hubo ganadores, que fue primero Francisco Flieger, segundo Otto Wagner, tercero Alberto Ferreira, cuarto Raúl Marchán. Y como te decía, fue aproximadamente 5 kilómetros, o sea, 5.200 metros, fue toda la maratón. Que no es una maratón. No, la maratón son 40 kilómetros, pero esta es la maratón... ¿No es 70 y pico? No, 40. Bueno. La de las Olimpiadas, Sí. 40. Creo que exactamente son 42, pero bueno, alrededor de 40 kilómetros. Bueno, pero eso ya es una disciplina olímpica. Sí. Acá Esto era la idea era... entre nosotros. Es una forma de participar, de conocernos un poco más, de integrarnos. Con subidas y bajadas. Sí, Cuidado. sí. Así que bueno, y también un reconocimiento al doctor Luis Augusto Derna, que fue el presidente y el que organizó un poco esta Gran maratón. persona. Exactamente. Gran persona. Bueno, esto sería en cuanto a Oberá, allá por julio, primero de 1928 y después de 1952. Bueno, si nos vamos al siglo XIX, Javier, ya estamos llegando a 1816. ¿Cómo era? Vos decís porque vas a hablar de las libertades. Las libertades, Porque sí. en julio ocurrieron muchas libertades. Sí, muchas, en distintas partes del En mundo. distintas partes del mundo vamos a tratar de mencionarlas a todas. Claro. Vamos a empezar por casa, que es la de la Casa de Tucumán, la Asamblea de 1816, en Sí, donde señor. realmente ahí nos declaramos independientes Sí, señor. de España. Recordemos que en 1812, el 27 de febrero, Belgrano ya había creado la bandera, pero no teníamos país todavía. Sí, señor. Bueno, ¿cómo era la situación política o institucional de ese momento? Sabemos que José Gervasio Artigas, con la Liga de los Pueblos Libres, que vos bien dijiste la otra vez, quienes la integraban entre la banda oriental del Uruguay, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y lo incipiente, parte de Córdoba y Misiones. Y Misiones, claro, en su territorio nacional. No mandaron delegados a la Asamblea de 1816 porque estaban rebeldes. Y acá hay un tema que hasta el día de hoy nos toca.
la postura de Artigas, que presidía esta Liga de los Pueblos Libres, en donde él hacía mucho hincapié en que la tierra tenía que repartirse para que los que trabajaban la tierra pasaran a ser propietarios y se sintieran integrados a este país. Bueno, evidentemente Buenos Aires no pensaba así, tenía otros intereses y marginan a esta Liga de los Pueblos Libres. Que dictaron su libertad por otro lado. Exactamente. Ellos dictaron la libertad por otro Sí, lado. pero no integrándose en ese primer momento. Sí, señor. Después sí. Sí, señor. Aunque siempre se consideraban parte de las Provincias Sí, Unidas. Claro, porque todavía la Argentina como república no existía. No existía. ¿Qué pasó? ¿Quiénes mandaron delegados a Tucumán 1816? Mandó Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán propiamente dicho, Córdoba y Buenos Aires, y Salta y Buenos Aires. Manda delegados a diputados a este Congreso. El delegado por San Juan era el señor Justo Santamaría de Oro, Claro, un fraile, exacto. que vos me contaste que fue tu antepasado. Sí, tío tatarabuelo. Y también Narciso Laprida, que fue el que presidió esta asamblea. ¿También fue 1816. ascendiente tuyo? No. No. Laprida no, pero también Otro sanjuanino. otro sanjuanino que fue el que presidió, que seguramente pocos actos más importantes que ese pueden haber habido en el país. Porque había que poner la firma en esa época en un acta de la libertad. sí, Porque eso era, si llegan a volver los españoles y le retoman el poder, nos limpian a todos los que firmamos el acta con nuestras familias enterito. totalmente. Sin juicio. Sin juicio. Bueno, recordemos que Fernando VII ya había recuperado el poder Sí, en señor, España y se aprestaba a recuperar en América. Había que poner la firma. San Martín en 1814 le dice al triunvirato, Porque de última, si no firmaste, decir no, yo Claro. estaba en otro lado. claro, Justo o ese no día estaba de fui. acuerdo, claro, fui pero no estaba de acuerdo, claro. Pero ahí está tu firma. Te decía que en 1814 San Martín le previene al triunvirato y le dice: señores, si no tienen el apoyo de los ejércitos, que era el ejército del norte y el ejército que él ya estaba formando, que es el ejército de los Andes, no larguen el Congreso no larguen el Congreso porque esto va a ser una batahola. Aparte, San Martín necesitaba la independencia de las Provincias Unidas, porque él, para ir a Chile, con una bandera, Claro. no podía ir como un conjunto de delincuentes. Y como país independiente. Y tenía que ir, claro, como país independiente. Exacto, porque- Y luego desde Chile al Perú Claro, también. recordemos que Chile todavía tampoco se había organizado políticamente, Totalmente, independiente de totalmente. España. San Martín no podía ir sin una independencia previa, porque en aquella época, si el concubinato era casi un delito, Claro. te podés dar cuenta de lo que era cruzar los Andes con un ejército de una bandera que no pertenecía Claro. a ningún país. Los diputados, estos que te mencionaba Javier, llegan a Tucumán con 3 mandatos. Primero, la independencia de España, pero acá vamos a ahondar un poquito más. Segundo, con la misión de que prontamente tenían que dictar una Dictar una constitución, constitución que se demoró hasta 1853, no se hizo. hasta 1853, casi 40 años más. Sí, señor. Y la forma de gobierno, y esto no es un hecho menor, la forma de gobierno, porque hubo una postura, y acá algunos lo mencionan a Manuel Belgrano, nadie discute el patriotismo Por supuesto. y la entrega de su vida plena a la causa de la Revolución de Mayo y de la independencia de Argentina de España. Pero Belgrano, que había estado en el Ejército del Norte y tenía contacto con lo que hoy es Bolivia, Perú y demás, vio que esa gente no se sumaba a la Revolución de Mayo. Entonces, entre él y otras personas más, propusieron la figura de un rey incaico. como una manera de que la nueva forma de gobierno, o la misma, pero con otro La gobierno, monarquía. claro, una monarquía sea aceptada Claro. por la generalidad de la gente. Exactamente. Bueno, los diputados que no estuvieron de acuerdo con esta postura del rey incaico, de la figura del rey incaico, con bastante habilidad le dijeron: mire, nosotros no tenemos mandato para esto, por lo tanto tendríamos que volver a nuestras provincias para consultar a nuestra gente. Lo hicieron con una intención
de dilatar la eso, cosa. de dilatar Finalmente, esa postura no tuvo asidero y quedó que nosotros teníamos que dictar un gobierno propio con nuestra gente. Bueno, yo te quiero contar que Democrático. San Martín, después que se fue a Chile, se fue a Perú. Sí. Y como protector del Perú ya había tomado Lima, ya volveremos para dar más detalles sobre esta campaña, se reúne con Bolívar. Y San Martín le propuso que toda América sea gobernada por un rey. San Martín. Bueno. Nadie puede negar el patriotismo de San Martín. Indudable. Pero dijo, bueno, sería lindo que nos gobernemos por una monarquía. ¿Y por qué? Le dice Bolívar. Para poder comerciar con Europa. Porque allá no entienden un país que no sea monárquico. Claro. Entonces, Bolívar no estuvo de acuerdo y al final de su vida termina reconociendo que San Martín tenía razón con esas últimas palabras que dijo, aramos en el mar. O sea, logramos la revolución, pero hemos destruido los países que libertamos. Claro. Cuando sale el acta, que se firma el 9 de julio, y como bien San Martín le había dicho al triunvirato 2 años antes, que esto tiene que ser jurado por los dos ejércitos principales que tenía el país, que era el ejército del norte y el ejército de los Andes, cuando llega el acta a manos de San Martín se enfurece porque el acta decía libres de la dominación de España. Y San Martín dice, no señores, tiene que decir libre de la dominación de España y de cualquier otra dominación extranjera. Porque recordemos que también, bueno, las dos superpotencias del momento, Inglaterra y Francia, siempre quisieron clavar las uñas en la joven Argentina y en la joven América. Buscando a ver si lograban algo para. Y San Martín les dice, no, esto yo no lo voy a considerar, no lo voy a poner para que sea juramentado hasta que no diga libre de la dominación de España y de toda dominación extranjera. Y ahí se agregó al acta en el último renglón, libre de porque España, los ejércitos no le iban a jurar. Y si no la juraban los ejércitos, hubiese sido un fracaso total y hubiese absoluto. Sido una declaración abstracta. Así que bueno, te quería contar eso, contarle esto a la audiencia, cómo fue la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, ahí parece que terminamos la segunda parte del programa. Bueno, colega, te quiero contar de que en el mes de julio vamos a mencionar otras libertades. No solamente la libertad de las Provincias Unidas del Sur, que fue el 9 de julio de 1816 en Tucumán, sino que también se dio la libertad de los Estados Unidos de América, el 4 de julio de 1776. Exacto. También se dio la libertad de Venezuela, el 5 de julio de 1811, aunque Venezuela tuvo muchas declaraciones de libertad, porque la República de Venezuela iba y venía. Hay 3 repúblicas de Venezuela. Ganaban los patriotas, recuperaban los españoles, volvían a hacer bueno, tuvieron un montón de idas y venidas que dieron lugar al famoso decreto de guerra a muerte, que ya hemos mencionado en este programa y que seguiremos mencionando seguramente. También tenemos la madre de todas las libertades, que es la libertad de Francia, porque en julio de 1789 se produce la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla, que recordemos fue el puntapié inicial para lo que después fue conocido como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Tú sabes que te quería comentar algo ahí, Javier. Esto ocurrió en 1789, pero en 1776 la libertad de Estados Unidos de Inglaterra. Y vos sabés que Luis XVI, que es el rey Capeto, que terminan cortándole la cabeza y guillatinándolo a él y a María Antonieta. En Francia. Había bancado, había puesto plata y había puesto hombres y recursos. España también, para ayudar a los norteamericanos a independizarse de Inglaterra, y después se le termina dando vuelta a la tortilla. Fíjate cómo son los movimientos políticos, ¿no? Sí, señor. España también ayudó. También ayudó, sí. También ayudó. Y mandó gente y demás.
en su rivalidad con Inglaterra, bueno, apostaron por la revolución y después ese mismo fuego lo terminó consumiendo a España, porque fue Inglaterra la que apoyó los movimientos libertarios. Fíjate que te contaba de la República, de la libertad de la República de Venezuela, y te la cuento porque venezolano es Simón Bolívar. Sí. América tiene dos libertadores. Sí. El general San Martín, que es argentino, nacido en Yapeyú, provincia, lo que hoy es provincia de Corrientes, argentino, y Simón Bolívar, que es nacido en Caracas, en Venezuela. Sí. Después gente como O'Higgins que se sumó a la gesta libertadora. Sí, señor. Claro, y allá también se sumó Santander, etcétera, el general Córdoba. Carreras. Etcétera. Ahora, hablando de la libertad de Venezuela, que dio lugar al nacimiento como héroe de Simón Bolívar, te quiero contar que Simón Bolívar recorrió a caballo 123.000 kilómetros en pos de la libertad. A la pucha. Que fue quien los terminó derrocando. Empezó la libertad en Caracas y termina derrotando a los españoles en la batalla de Ayacucho. ¿Sí? 123.000 kilómetros. Es el doble de lo que recorrió, más del doble de lo que recorrió Napoleón. Claro. Perdón, el triple de lo que recorrió Porque Napoleón. Europa, claro, un territorio mucho más chico. Sí, pero el doble de lo que recorrió Alejandro Magno. Así que te podés dar cuenta la tenacidad de Bolívar y por eso tiene su lugar en la historia, ¿no? Seguro. Peleó 472 batallas Simón Bolívar. 472. Perdió solo 6. Aunque él tenía un estilo distinto a San Martín. San Martín decidía un poco solo. Tenía una mesa chica muy acotada. En cambio Bolívar lo tenía el general Sucre, al general Córdoba, a Santander. Son todos héroes de la revolución. Otro montón de héroes de la revolución. Tenía un gran equipo. Como hoy no es solo Messi, es Messi más el equipo. Bueno, y había escribido... Escribió 2.600 cartas como mínimo, aparte de las cartas que le escribía a sus novias. 2.600 cartas políticas. Claro. Que era la manera de poder comunicarse con los otros jefes. Sí. Y algo muy misterioso, que te puede llamar la atención. Peleó con una escuadra inglesa al lado, mandada por el general O'Leiris. Claro. ¿Sabes por qué ocurrió eso, Javier? Con 6.000 ingleses al lado. Te cuento por qué. La economía de Inglaterra y de Francia, pero sobre todo de Inglaterra, había quebrado. Y Inglaterra da de baja más de 600 buques de guerra, con sus capitanes, con su tripulación, con todo. No había pensiones en aquella época. No había pensión. Ni y planes esa gente tenía que buscar estos lugares donde había conflictos para ir y ofrecerse, porque como forma de pago le daban el buque de guerra. Y el botín. Que ganaran en el futuro. Exactamente. Entonces tenía que buscar estos soldados que habían quedado sin patria, no sin patria propiamente dicho, sin trabajo, tenían que buscar estas revoluciones para poder vivir. Por eso es que aparecen los soldados ingleses y demás. Claro, porque Bolívar peleó con Messi y Maradona juntos para partiendo del fútbol. Sí. Sin quitarle mérito, ¿no? Pero yo soy sanmartiniano y bueno, hablar de Bolívar me llama la atención, ha sido un gran héroe, pero he leído tantos errores, tantos excesos que cometió Bolívar, que por ahí no es que le perdió el respeto, pero sí esa admiración que le tenía de cuando era joven. Pues es que Bolívar peleó con Messi y Maradona juntos, porque tenía la escuadra inglesa compuesta por 6.000 soldados ingleses, pertrechados y absolutamente que habían peleado contra Napoleón. Que habían peleado contra Napoleón, ni más ni menos. Y luego de Guayaquil, y antes también en la batalla de Pichincha, peleó con los granaderos. Fíjate que él termina las tres últimas batallas, que fueron Pichincha, Junín y Ayacucho, que fue la última batalla contra los españoles, donde
peleaba con la escuadra inglesa y los granaderos. Claro. ¿Quién te va a ganar? ¿Quién te va a ganar una batalla Eso si sí le tenés a eso Messi sí y que es un Maradona? equipo, claro. Punto. Y bueno, en definitiva fue así. Pero lo meritorio de Bolívar es innegable, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué me contaba de Favaloro? No, recién vos ¿Otro grande? recién mencionaste que vos sos sanmartiniano. Otro que era sanmartiniano fue René Favaloro, Sí. que nace el 12 de julio de 1923 en la ciudad de La Plata y fallece trágicamente el 29 de julio del año 2000. Recordemos el suicidio Se suicidó, sí. Eh, con un tiro en el corazón. en el corazón, asfixiado por las deudas, ¿no? Qué loco esto de un hombre que ayudó a miles de personas con el famoso bypass coronario. Sí, señor. Él se recibe de médico en la ciudad de La Plata. Mereció el Nobel, ¿no? Mereció tener La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, viste que el Nobel tiene unos condimentos políticos que evidentemente no... El mundial no siempre lo gana el mejor. Exacto. Bueno, se recibió de médico en la ciudad de La Plata y después él se va a Jacinto Araoz, que es una zona rural de la provincia de La Pampa, y va a reemplazar a un médico que se había jubilado, y él pensó que iba por un tiempito nomás. El asunto es que termina quedándose años ahí. Pero mientras estaba en Jacinto Araoz, ayudando, porque Jacinto Araoz, vos imaginate, era el único médico, o sea, tenía parto, Era partero, traumatólogo, era todo, era sí, todo. Sí, sin duda. Empieza a estudiar lo que era el corazón, científicamente el corazón de las personas, y finalmente le sale la oportunidad de ir al hospital de Cleveland en Estados Unidos, donde desarrolla su postura, su teoría, primero teoría y después lo lleva a la práctica, que era utilizar la vena safena que está en la pierna de los seres humanos para el bypass coronario. Que genera un aparatito, que genera un tic que hace latir Claro. el corazón al ritmo que tiene que latir. Claro, que es en el bypass coronario, en realidad lo que hace es reemplazar esas venas que estaban tapadas, obstruidas, por la vena safena que se puede sacar de las personas. Esto estamos hablando de fines de los años 60, principios de los años 70. Bueno, acá nos hace seña nuestro musicalizador. Nos hace seña que estamos terminando el programa. Bueno, qué lástima, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir hablando de Favaloro, que, repito, era muy sanmartiniano y estudió en profundidad la vida de San Martín. Sí, ha escrito libros de historia. Exactamente. A Favaloro. Bueno, señores, saludamos a la audiencia. Hasta el próximo jueves. 89.9, la radio de Oberá. Gracias al señor Cus, al señor Lindstrom, que nos permiten este espacio. A Cus Chico. A Cus Hijo también, que nos hace los videos. Y bueno, nos sube a las redes. Será hasta el próximo jueves. Un gusto. Hasta luego. Publicite en la radio. 3755 525819